Hola, buenas tardes a todas y a todes, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos el gusto de presentar a tres investigadoras muy queridas. Brenda Matosian, ella es doctora y licenciada en Geografía e investigadora independiente de la carrera de investigador científico de CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas. Es también docente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Sus investigaciones abordan la intersección migraciones-desigualdades socioterritoriales. Natalia De Bandi es licenciada en Ciencias de la Computación, doctora en Ciencias Sociales y especialista en Ciencias de Datos. Es investigadora CONICET en el Instituto de la Universidad Nacional de Río Negro y miembro del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto Gino Germani de la UBA. Actualmente es becaria postdoctoral del proyecto Orden y Fronteras de la Desigualdad Global. Fue co-coordinadora de la Encuesta Nacional Migrante de Argentina en sus dos ediciones, 2020-2023, y sus investigaciones se enfocan en temas de datos y derechos humanos, migración internacional, indicadores y políticas públicas. Julieta Nicolao, por su parte, se desempeña como investigadora adjunta de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, con lugar de trabajo en el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales de la UNICEN. Es licenciada en Relaciones Internacionales y doctora en Ciencia Política. Sus campos de especialidad son las migraciones internacionales, las políticas migratorias de nivel local y la cooperación internacional para el desarrollo local. Co-coordinadora de la primera y segunda edición de la Encuesta Nacional Migrante de Argentina. Ellas nos van a comentar sobre migración internacional y derecho a la ciudad, la muestra nacional migrante con foco en el AMBA. Así que es un lujo tenerlas. Las escuchamos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, mientras alguno de mis colegas comienza a compartir pantalla, yo, bueno, ya lo hice, pero lo quiero reiterar. Un agradecimiento especial a Pablo, a Juliana, a Steffi. Primero felicitarlos por este espacio y no solamente por el espacio, por la riqueza de los debates, de los intercambios que se dan aquí con este eje convocante que es el derecho a la ciudad, sino también por la continuidad en el tiempo del mismo, que me parece un logro enorme y digno de ser destacado. Sé que hace mucho tiempo lo están desarrollando y bueno, lo hacen con esta dinámica que caracteriza a la coordinación y al liderazgo de Pablo y sus equipos y a los integrantes y las integrantes de su equipo, que es esta generosidad y esta apertura permanente a dar lugar y espacio, digamos, a colegas y a fomentar todo el tiempo las redes académicas. Bueno, yo hace ya mucho tiempo que estoy cerquita de ellos y siempre agradezco eso y destaco eso. Que están todo el tiempo abriendo espacios y lugares para esto, para el intercambio, para el enriquecimiento colectivo, para la co-construcción colectiva de la investigación. Así que, nada, lo hice informalmente, pero lo quiero dejar explicitado porque me parece, bueno, sumamente importante. Nosotros hemos participado, ya yo he participado en dos instancias de este seminario. El año pasado o el anterior, me parece que estuvimos con Natalia y con Ana. Con algo de resultado de lo que había sido la primera encuesta nacional migrante 2020, pero más ligada a la población venezolana en el marco de lo que fue la explosión del éxodo venezolano y bueno, una investigación que habíamos llevado adelante muy focalizada en ese grupo poblacional. Y ahora, bueno, hemos hecho un gran esfuerzo también por estar más cerquita de este eje convocante que es el derecho a la ciudad y pensar y repensar, hacer un ejercicio para de reflexión para entender nuestras líneas de investigación, los datos que producimos en esta clave, ¿no? En clave de derecho a la ciudad. Así que, bueno, nada, yo simplemente era este saludo y este agradecimiento introductorio y, bueno, le voy a dar lugar a Brenda y a Nati y yo voy a hablar en tercer lugar. Así que todo de ustedes.
Buenísimo. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Nati, sos vos la que va a ir pasando las plaquitas, ¿no? Te voy. Sí, sí, anda diciéndome, se ve bien, Dale, ¿verdad? Porque pasa. Sí, esa es Sí, nuestra sí, sí. hermosa portada. Ahí tienen también el link por si quieren acceder a la página de la ENMA, donde pueden encontrar los formularios y las publicaciones que se van haciendo y demás detalles de que de eso van a hablar mucho mejor mis colegas después. En línea con lo que estaba comentando Julieta, también quería agradecer la invitación, el espacio. Siempre es positivo poder compartir con colegas también que vienen de otras disciplinas, con otros recorridos y tal vez conocer gente nueva que esté interesada por conceptos que a veces utilizamos y que nos resultan desafiantes para hacer nuevas preguntas a los temas que venimos trabajando. Yo creo que un poco en nuestro esfuerzo vino a intentar responder qué podemos compartir con ustedes respecto de los estudios sobre derecho a la ciudad, específicamente pensados en clave de la población migrante. En mi caso, como soy geógrafa, mi intervención que va a dar como algunos lineamientos más conceptuales y un principio de- de definiciones más metodológicas sobre cuál es esta idea que venimos a compartir, eh, está apoyada justamente sobre una trayectoria de estudios de la geografía y por lo tanto van a encontrar como mucha evidencia respecto de esto. Si querés pasar, Nati. Y, y en principio como dar algunas pinceladas respecto de desde dónde vamos a hablar de la ciudad, ¿no? Es como cuáles son los conceptos sobre los que vamos a apoyarnos, cuál es el trasfondo sobre el que vamos a analizar la ciudad desde su complejidad, ¿no? No hace falta que, o sea, voy a repetir lo que ya venimos diciendo en general, pero que la vida en las ciudades, en el marco del desarrollo capitalista en el que nos encontramos y en el que ya venimos transitando hace ya mucho tiempo, continúa profundizando las desigualdades sociales, aumentando las brechas. Y, mm, y además de esto, hay una pregunta que es muy geográfica, que tiene que ver con las escalas, ¿no? Con qué sucede a diferentes escalas para hacerlo, para, para pensar los estudios urbanos, ¿no? Cómo podemos pensar las escalas incluso dentro de los ámbitos metropolitanos, como hoy venimos a compartir un poco sobre algunas reflexiones sobre el área metropolitana de Buenos Aires, pero bueno, esto aplica a cualquier ciudad, ¿no? Ciudades de escalas medias, a pensar las escalas locales, y como también refirió Zygmunt Bauman, ¿no? Como que finalmente los espacios locales, incluso él habla de los barrios, como receptáculo de los problemas globales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos también hacernos preguntas respecto de los problemas y de las escalas en las que estos problemas impactan, ¿no? Entonces, empezamos a abordar los estudios de la ciudad a partir de estos puntos de partida, ¿no? De la ciudad como un espacio complejo donde las desigualdades van en aumento y también haciéndonos las preguntas sobre cuáles son las escalas más pertinentes o para cada uno de los elementos que nos interesan estudiar, ¿no? En este sentido, reivindicamos la importancia de la escala local, ¿no? Y también las demandas que nos generan los problemas nuevos y también cómo podemos dar respuesta a partir de estudios renovados frente a estos impulsos que se van dando en las últimas décadas, especialmente vinculados a los niveles de especulación inmobiliaria que van en aumento. En este sentido, Antonio Daer habla de los territorios de financiarización urbana, ¿no? Cómo la mercantilización del espacio urbano va produciendo fenómenos cada vez más agudos. También tenemos procesos de gentrificación, de los que también nos hablan muchos autores, y me imagino que este seminario de Derecho a la Ciudad se viene dándose mucho tiempo, como estaban comentando, ya habrán tomado o habrán hablado de estos elementos y cómo esto también va limitando las formas de acceder a la ciudad, ¿no? Los procesos de gentrificación, o sea, ya no Casequera, también son autores que fueron dando cuenta de cómo se van produciendo desplazamientos a partir del avance del capital sobre ciertos espacios urbanos que generan quiebres en la posibilidad de seguir viviendo en ciertas áreas de las ciudades para pobladores que estuvieron ahí tal vez todas sus vidas o por generaciones, etc. Bueno, también los cambios en los usos urbanísticos, ¿no? El rol de la política pública ahí en las reglamentaciones respecto a cómo esto también queda sujeto a los negocios, básicamente, ¿no? Los cambios de parámetros urbanísticos en distintas áreas de las ciudades, cómo esto también impacta en las periferias de las ciudades. Todos estos elementos son tal vez como muy generales, pero que no los podemos soslayar para entender
cómo vamos a estudiar el derecho a la ciudad, ¿no? Cómo podemos empezar a dar puntos de partida para el estudio del derecho a la ciudad. Y bueno, y especialmente, como nosotras, no, todavía no. Perdón, Nati. Y especialmente también repensar qué sucede en nuestro caso, que trabajamos más específicamente respecto a las migraciones, en su gran conjunto, muchas de las personas migrantes, además, no todas, pero un buen número, también pertenecen a sectores populares. Entonces, también pensar qué dificultades tienen para acceder a distintos tipos de derechos los sectores populares y también comprender esa especificidad, ¿no? Y cómo también esto está interviniendo en los procesos de, de acceso al derecho a la ciudad. Ahora sí, Nati, perdón. Entonces, algunas preguntas que creo que ya estuve comentando, que cuál es la escala, por ejemplo, más pertinente para el estudio del derecho a la ciudad, qué particularidad imprime la condición migratoria en el ejercicio del derecho a la ciudad, qué papel juegan los atributos de origen, de clase y de antigüedad de la migración en el ejercicio del derecho a la ciudad. Estos son tres elementos importantes para poder distinguir dentro del conjunto de la población migrante elementos que van eh, transformando las posibilidades, las oportunidades de acceder a la ciudad, ¿no? Después lo vamos a ir viendo también eh, con las chicas. Y cómo se relacionan también los imaginarios urbanos y el ejercicio del derecho a la ciudad, ¿no? Acá también hay un elemento, un componente simbólico muy importante respecto de cómo se acceden a ciertas áreas de la ciudad o cómo se restringen esos accesos a la ciudad. Entonces, esta es otra cuestión que no queremos dejar de mencionar, porque aquí los elementos simbólicos también cobran mucho peso, y en el caso de las personas migrantes es especialmente significativo, ¿no? Cómo operan cuestiones como la discriminación o otros puntos que hacen también a la circulación en la ciudad. Sí, la próxima. Respecto a la connotación amplia, que me imagino que ya la habrán conversado ampliamente aquí en el seminario, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad en 2004 habla de esta idea de derecho a la ciudad como el ejercicio de la ciudadanía, digamos, como el ejercicio de la ciudadanía de sus habitantes, en un sentido pleno, ¿no? Incorporando entonces las nociones de sustentabilidad, de justicia social, de equidad, democracia, participación ciudadana. Eh, pero nosotros también queríamos como traer de nuevo digamos, las primeras delimitaciones de Henri Lefebvre, cuando él habla de esta íntima relación entre el desarrollo capitalista y la urbanización. Y en ese marco, hablando desde la década del 60, ¿no? Del siglo XX, cómo podría la ciudad recuperar su capacidad para la integración y la participación ya en ese entonces gravemente reducidas, ¿no? Y ahí también hace digamos, un resaltado respecto a cómo la clase obrera, rechazada de los centros, sobre todo de los centros históricos, hacia las periferias, acá desposeída de la ciudad, y también expropiada de los mejores resultados de las actividades urbanas, cómo este derecho puede llegar a tener un alcance y una significación especialmente importante. En este sentido, se remarca este potencial que puede emerger desde estratos menos favorecidos en las sociedades urbanas para cambiar y mejorar la vida en las ciudades, ¿no? Entonces acá también hay una cuestión que tiene que ver con las desigualdades en torno respecto a las clases sociales. La que viene, Nati, por favor. David Harvey también recupera las nociones de Henri Lefebvre y vuelve de alguna manera sobre la noción de derecho a la ciudad y lo delimita como un derecho común a dirigir la totalidad del proceso urbano. Y retoma también la importancia de la democratización del derecho y la construcción de un movimiento social amplio para hacerlo realidad y así recuperar el control de la ciudad e instituir nuevos modos de urbanización, ¿no? Desde esta misma mirada de la geografía crítica, denuncia la privatización cada vez más acelerada de este derecho a la ciudad hacia intereses privados o cuasi privados que restringe a estas posibilidades y a que apenas una reducida élite política y económica termine delimitando según sus propios deseos el futuro de la ciudad, ¿no? Y esto es especialmente evidente cuando pensamos cómo la ciudad crece, ¿no? Bajo qué parámetros, bajo qué lógicas, cómo se van dando
estos procesos de expansión y de renovación urbana, ¿no? A partir de los procesos como los que comentaba antes, de gentrificación, de financiarización, y cómo eso va desplazando a distintos segmentos de la población de esos espacios que se van recualificando y que van quedando al margen del goce del conjunto de la población. Si podés pasar, Nati. Otro antecedente que se realizó desde el Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento es el trabajo de Levenson, que habla de cómo va evolucionando la noción del derecho a la ciudad. Ella lo que plantea es cómo, cómo esto puede ir deviniendo de consigna política a derecho humano exigible y hacia una incorporación al orden jurídico urbano, ¿no? Cómo puede ir creciendo o expandiéndose y hace una pregunta muy válida que me imagino que acá se habrá debatido ampliamente, es como, ¿y luego qué? ¿No? Una vez que el derecho a la ciudad llegase, o llegara, o llega al orden jurídico urbano, ¿qué pasa? ¿Cuál es el desafío ahí para hacer cumplir la normativa? ¿Qué pasa con las luchas urbanas? El rol que tienen, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil en esas luchas urbanas, ¿no? Y en el caso que a nosotras también nos convoca especialmente, ¿qué pasa? ¿Cuál es el rol de las personas migrantes en estas luchas urbanas? ¿No? ¿Cómo también ocupan un rol importante en esa defensa, ¿no? También nos parecía que este recorrido nos ayuda a seguir pensando cómo se puede pensar el derecho a la ciudad en los ámbitos urbanos y qué rol pueden cubrir también las personas migrantes especialmente en las luchas urbanas. Si puedes pasar, Nati. Jordi Borja, que es un catalán que, bueno, me contarán después cómo si estamos compartiendo bibliografía y qué podemos intercambiar o cómo lo vienen trabajando, porque a mí también me interesa especialmente la mirada desde el derecho, que es donde ustedes vienen trabajándolo. Jordi Borja, que es urbanista, eh, también retoma esta noción del derecho a la ciudad y propone, ya acá pensándolo también en clave respecto de las migraciones, se propone un derecho a la ciudad que, por supuesto, integre derechos como más clásicos o más tradicionales, como el derecho a la vivienda, el derecho al espacio público, a las centralidades, a la movilidad, a la visibilidad del tejido urbano, a la identidad del lugar, que ya son un abanico muy amplio de formas de entender este derecho a la ciudad, y él afirma que es preciso reelaborar y precisar a través de nuevos derechos y darle mayor complejidad a la noción del derecho a la ciudad. Y justamente hace hincapié en la idea del reconocimiento de todos los derechos políticos a los residentes legales en una ciudad o región, ¿no? Justamente lo que él plantea es que la búsqueda es tratar de superar el vínculo limitante entre nacionalidad y ciudadanía. Esto viene en sintonía con las distintas luchas del aquí vivo, aquí voto, ¿no? Que son tan importantes para, especialmente en las poblaciones migrantes, donde ciertos derechos se les ven seriamente restringidos justamente por su condición de extranjería dentro de los distintos territorios, y no de la misma forma. Entonces esto también es algo que vamos a ir comentando con las colegas, ¿no? Respecto de que en nuestro país tenemos diferentes normativas respecto al acceso al voto en personas migrantes, y bueno, cada provincia, cada nivel jurisdiccional tiene su propia este, reglamentación al respecto. Entonces, esto nos parece importante también detenernos eh, para ir desgranando un poco cómo podemos comenzar a pensar el derecho a la ciudad y las migraciones, ¿no? Y en este punto también, por ejemplo, el acceso a la centralidad, que nos habla de las mayores, el mejor acceso a los servicios públicos, de la infraestructura urbana, cómo las personas migrantes también se mueven por la ciudad, cómo entonces acceden a ese derecho. Y estos también son elementos que son muy difíciles de analizar, de abordar, ¿no? Todo lo que tienen que ver dentro de la geografía, que en general estudiamos como los fijos y los flujos. Los fijos tienden a ser como en algunos casos más sencillos de abordar, pero aquellos que implican movilidades y desplazamientos dentro de las ciudades son más complejos y requieren de otras estrategias ya metodológicas, ¿no? Como abordajes más cualitativos, y eso también nos presenta otro tipo de desafíos. Pero bueno, todos estos elementos nos parecían importantes
remarcar como formas de pensar también en clave urbana el derecho a la ciudad en clave también urbanística, ¿no? Respecto a cómo también implica un diseño urbano particular y qué rol tienen las personas que residen en esos espacios para poder incidir en esa toma de decisiones, ¿no? ¿Qué límites hay ahí a la participación pública en estos sentidos? Y esto también es algo que queda planteado. Si puedes pasar así. Bien, otra colega, Sandra Gil Araujo, habla que los modos de inclusión o de exclusión de las personas migrantes, lo que ella plantea es que se vincula más con las historias y trayectorias de la sociedad mayoritaria, lo que se suele decir sociedad receptora, que con la especificidad del grupo migratorio que se espera integrar, así con comillas, ¿no? Entonces lo que ella habla es de las filosofías y las prácticas coloniales de cada sociedad, las singularidades respecto a las escalas y de cómo entonces tenemos que hacer como ese doble ejercicio de pensar las migraciones y también pensar cómo las sociedades están desplegando una batería de posibilidades o de restricciones respecto de esa esperada incorporación de las personas migrantes a las ciudades. Entonces tenemos este esquemita que trata de repensar cómo analizamos esta intersección entre las migraciones y los derechos políticos y sociales. Y acá retomamos la importancia del derecho al sufragio como uno de los elementos más evidentes de las posibilidades de acceder a una forma de derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, acá operan, digamos, en dos direccionalidades, ¿no? El voto en el exterior, o sea, cómo se puede continuar ejerciendo tal vez un derecho a la ciudad respecto a las ciudades de origen y también en destino, ¿no? El aquí vivo, aquí voto, no excluye ese otro movimiento del voto en el exterior. Y también elementos que tienen que ver con las diferencias según las escalas, según los niveles, ¿no? Lo que comentaba antes, dentro de nuestro país, en los tres niveles nacional, provincial y municipal, cada uno de esos casos tendrá sus propias delimitaciones, algunas más abiertas y otras más restrictivas, pero sabemos que en el caso de Argentina las personas migrantes no pueden votar a nivel presidencial, a nivel nacional. Entonces esto también es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta respecto a cómo se puede llegar a este derecho en particular. Y la participación ciudadana continua tiene que ver también con la importancia de las configuraciones de las normativas municipales y qué participación ahí se permite o no según cada uno de esos casos. Entonces ahí también ponderamos la idea digamos, de los estudios situados que nos permitan profundizar sobre qué pasa con toda esa estructura municipal respecto de esas formas de participación y si tienen o no restricciones sobre la particularidad de las personas migrantes respecto a esos mecanismos participativos, que en algunos casos los hay, en otros ni siquiera se menciona. Entonces también eso nos está hablando de cómo se concibe en la norma a las personas migrantes en estos mecanismos de participación. ¿Sí podés pasar? Nati, si puedes pasar la placa. Bueno, y ya avanzando, ahí hay un micrófono abierto, me parece, ¿no? Sí, Carla, lo estoy tratando de ¿podés? silenciar, Sí. pero no puedo. Ah, Carla, tenés el micrófono abierto. ahí A ver está. si nos escucha. No, ahí está, creo que no, ya está. Bueno, Ah, no, sí, no, sí. ahí quedó abierto. Sí, hay Bueno, algún problema que no se puede silenciar desde acá, no sé por qué. Yo tampoco puedo. Bueno, sigo. Bueno, ya tratando de avanzar un poquito hacia el desafío metodológico, nos preguntamos cómo podemos estudiar entonces en el derecho a la ciudad respecto a la incorporación de las personas migrantes a la ciudad. Y acá nosotras nos hacemos la pregunta respecto de cómo podemos operacionalizar el derecho a la ciudad, ¿no? Desde qué perspectivas y cómo podemos traducir un concepto teórico que tiende a ser declamativo muchas veces, pero bueno, cómo esto se puede terminar, cómo puede terminar traduciéndose en términos pragmáticos y también en términos
empíricos, ¿no? ¿Cómo podemos traducir esto para poder estudiarlo? Y acá entonces eh, distinguimos diferentes dimensiones que dentro de los estudios migratorios se suelen utilizar como instancias y dimensiones para el estudio de la incorporación de las personas migrantes a las ciudades, como son la dimensión residencial, la dimensión simbólica, la dimensión política, traducidos también a partir de, por ejemplo, dentro de la dimensión residencial que no se agota pero en el cual el acceso a la vivienda es uno de los elementos más importantes respecto a cómo las personas logran eh, incorporarse a las ciudades. Después la dimensión simbólica, que lo que comentaba antes, qué elementos respecto de las relaciones, las interacciones sociales y culturales con la sociedad en su conjunto aparecen y operan ahí, eh, habilitando, mejorando o no esos intercambios. Y la dimensión política específicamente nos parece que el análisis respecto a la participación, a las posibilidades de participación en distintos niveles, es una cuestión que nos permite también operacionalizar en parte el derecho a la ciudad. Y la que sigue, Nati, por favor. Y respecto a cómo también podemos hacernos esa pregunta respecto a la metodología, se nos ocurren distintas estrategias, ¿no? En algunos casos, en trabajos anteriores lo pudimos ir haciendo y en otros es como algo más abierto a lo que uno puede hacer en el futuro, ¿no? Entrevistas a funcionarios municipales, provinciales, con organizaciones de la sociedad civil, con referentes de de las distintas comunidades migrantes. También los recorridos urbanos de reconocimiento son parte de las metodologías a partir de las cuales podemos percibir, especialmente algunas dimensiones del orden simbólico respecto a cómo se pueden dar o no esas circulaciones en los espacios urbanos, qué elementos podrían llegar a resultar disruptivos o facilitadores de- de esa apertura o integración de los espacios públicos hacia las personas migrantes o por el contrario hostiles, ¿no? Incluso dentro del urbanismo hay elementos para pensar estas cuestiones y pueden ser eh, relevados desde estos recorridos urbanos, ¿no? También la observación participante, no participante, y por supuesto las fuentes secundarias, ¿no? Diferentes niveles, las normativas, las estadísticas, las noticias periodísticas también nos hablan de estos procesos, de cómo se van dando estas formas de usos de las ciudades o sí, de incorporaciones, y también pueden ser los registros administrativos municipales. Y en particular, otra de, las, de los elementos que nos parecen importantes tienen que ver con cómo podemos también utilizar la Encuesta Nacional Migrante 2023 como un insumo posible para el estudio del derecho a la ciudad, específicamente para la población migrante. O sea, qué elementos podemos recuperar de esta encuesta para intentar responder a estos interrogantes y estas cuestiones, estos lineamientos que fuimos marcando. Y ahora, la que sigue, continúa Nati, ¿no? Bueno, buenísimo. Sigo yo, voy a cambiar un poco de registro, eh, porque bueno, un poco con este marco, la verdad que un poco lo que decía Juli, nosotras hicimos un esfuerzo y un proceso entre nosotras en decir, bueno, ¿cómo nos aproximamos a la pregunta central de pensar este derecho a las ciudades con nuestro, bueno, instrumento privilegiado, en este caso que es la Encuesta Nacional Migrante, de las cuales estamos muy orgullosas. Em, Así que bueno, por lo pronto le vamos a presentar rápidamente la encuesta y sus cambios o bueno, o asentamientos, diría yo, entre la primera edición y esta segunda. Y también nos pareció, esto lo pongo porque me lo iba anotando mientras escuchaba a Brenda, que era un desafío y era muy interesante para nosotras cuando estábamos dialogando pensar en este vínculo entre derecho a la ciudad y migración, porque pasa algo que seguramente Juli lo va a poder profundizar y lo emerge, que una de las claves em, que restringe o que delimita mucho más la condición migratoria, que es la condición de extranjeridad, que tiene que ver con lo documentario, afloja, no diría desaparece, pero afloja mucho cuando uno empieza a pensar en la dimensión en otras escalas, ¿no? Esto que presentaba Brenda de las otras escalas, ¿no? Entonces también permite ir profundizando en la forma en la que pensamos el acceso a derechos
desde este enfoque de derechos, desde otras perspectivas, ¿no? Más en lo vincular, en la participación, en esa cuestión de transformar la experiencia cotidiana en derecho, ¿no? Bueno, y ahí es como también sacarle el jugo de otra manera a los datos que produce la encuesta, ¿no? Que por lo general hay una delimitación muy normativa y muy marco de mirar las migraciones desde esa mirada que prima lo documentario. Y acá lo bueno es, entonces, no digo que lo sacamos, porque eso siempre va a primar, pero aparece ahí, subyacente, y emergen otras cuestiones cuando nos estamos focalizando en la ciudad. Bueno, voy a contarles un poco de nuestra segunda edición. La segunda edición logramos un proceso, profundizar el proceso. Ustedes, quienes están acá, ya conocen que en la primera edición fue un proceso muy a pulmón, que fue durante la pandemia, que lo hicimos con un conjunto muy amplio de organizaciones de migrantes, también organismos de derechos humanos, apoyo de distintos ámbitos, y había sido una encuesta 100% digital, con un foco muy fuerte en la situación pandémica en ese momento. Esta segunda edición amplía muchísimo la participación federal, focaliza profundamente, y eso también lo estamos haciendo ahora en el proceso de divulgación, en una mirada, en una estrategia más federal de todo el proceso. Alcanzamos un nivel de participación más amplio, 150 personas participando activamente durante todo el proceso de diseño de la encuesta, más de 40 organizaciones de migrantes, apoyo de instituciones, de organismos públicos y académicos. Y ahora voy a algunos detalles más del diseño metodológico, pero creo que la clave, en la misma clave de que felicitábamos estos encuentros que permanecen, haber logrado una segunda edición es hoy un logro muy rotundo. Vamos a seguir luchando para llegar a una tercera y poder continuar con este proceso, pero definitivamente el logro radica en un esfuerzo colectivo muy amplio, con por supuesto un montón de desafíos aún por hacer. Objetivos de la encuesta, pero que se mantienen, pero que nuevamente se fueron profundizando entre la primera edición y la segunda, y el primero es quizás uno de los que más me gusta contar, que tiene que ver con no solamente desarrollar un producto, que es obtener datos sobre migración, sino construir y proponer lo que nosotros llamamos una metodología de producción de información en base a un enfoque práctico de derechos humanos, ¿no? Una tradición de nuestro país, de nuestra región, que bueno, desde el derecho tiene un anclaje muy fuerte, grandes investigadoras como Laura Pautazzi y Víctor Abramovich, que vienen profundizando desde hace muchos, muchos años este abordaje de qué es construir política pública y toma de decisión desde un enfoque de derechos, y un enfoque de derechos muy del sistema interamericano. La pregunta, y dentro de ese enfoque aparece claramente, bueno, por supuesto la no discriminación, la no regresividad en los derechos humanos, y aparece el uso de información, la producción de información. Y ahí aparecía la pregunta que decía, ¿cómo es? ¿Qué significa producir información o producir datos desde un enfoque de derechos, ¿no? Porque es lindo usarlo, pero ¿cómo se traduce construir los datos, ¿no? Pues están las fuentes oficiales, las fuentes estadísticas. ¿Qué sería construir datos desde un enfoque de derechos? Y esa es la producción y el desafío metodológico que nos planteamos, y que la encuesta es un instrumento de puesta en práctica, ¿no? Que significa en particular una construcción colectiva, una construcción anclada con la participación social, eh, y no meramente formal, una participación efectiva, una participación de escucha, una participación que se retroalimenta, una construcción conjunta, en todo caso. Por supuesto, anclada en no vamos a medir, las herramientas miden cosas, las encuestas miden, y el objetivo es medir. ¿Y medir qué? Las brechas para el acceso a derechos, la distancia que tenemos para lograr cumplir los derechos, ¿no? Entonces ahí podría entrar esa pregunta que es, bueno, ¿cómo hacemos para utilizar la ESMA para medir efectivamente la distancia que tenemos para hacer cumplir el derecho a la ciudad, ¿no? Con esa articulación de derechos que estamos preguntando. Pero ese es el foco. Por supuesto, entonces es la medición del el grado de efectividad del derecho.
la no discriminación, es decir, la no discriminación puesta en práctica con la participación, con la forma de hacer las preguntas, la interseccionalidad como foco transversal en el desarrollo de las preguntas y en el análisis. Bueno, toda esa mirada busca su lugar, es un proceso en construcción, no creemos haber alcanzado el ideal, pero es un proceso que se va a ir profundizando. Bueno, después tiene un objetivo concreto de que no es un mero objeto de conocimiento, sino que se propone como una herramienta de acción para quienes son los sujetos interesados, en este caso las personas migrantes y los colectivos organizados de migrantes que trabajan para garantizar el acceso a derechos y como contrapunto al Estado, ¿no? Después ahí ya empezamos con otras cuestiones metodológicas, que nosotros no buscamos sustituir fuentes de información, no busca una competencia de otras fuentes, ojalá se produzcan muchas fuentes de información, sino que sea un complemento, un contrapunto, un diálogo con esas fuentes, y ahí hay algunas cuestiones metodológicas puntuales en ciertos segmentos de la encuesta, colocar preguntas similares que dialoguen a fuentes nacionales, al censo, al EPH, que nos permitan trazar puentes, no generar inferencias estadísticas, pero sí trazar puentes entre estos datos. Y bueno, ofrecer, por supuesto, herramientas para derribar mitos, prejuicios, etcétera, pero ahí yo me permito decir, nuestro objetivo no es derribar los mitos, sino enfocar en los derechos, ¿no? Como que no queremos salir a responder, sino a dar nuestra información y nuestra mirada sobre, además, un marco normativo vigente, que es lo importante, ¿no? Hay un marco normativo, hay una ley de migración que garantice y que ciertos derechos, y esos son los derechos que estamos midiendo, los que además están y deberían, por parte del Estado, ser garantizados y ofrecidos. Y bueno, y finalmente esto de ciencia abierta, un aporte, los datos son abiertos y bueno, y nos gusta mucho que sean utilizados, así que bueno, tratamos de colaborar lo más posible. Bueno, ese es nuestro objetivo de la ENMA, que bueno, se viene profundizando. No me quiero detener mucho en las cuestiones más metodológicas, que hay un capítulo largo del anuario que explica todos esos detalles. Las cositas importantes que el diseño, más de lo que es el diseño muestral, trabajamos con un conjunto de fuentes. Cuando empezamos no estaba el censo, con lo cual tuvimos que a trabajar con distintas otras fuentes, en su momento con los datos del RENAPER, que estaban nuevitos y que nos resultaron muy útiles, la encuesta permanente, etc. Lo importante es tener en cuenta que después del proceso de recolección, la encuesta se ajustó a los datos censales, es decir, se diseñó un ponderador que nos permite extrapolar los resultados de la población migrante nacional a los resultados del censo. Entonces nosotros tenemos la misma distribución de nacionalidades, la misma distribución por regiones, de modo que ahí podemos de alguna manera garantizar que la elocuencia de nuestra encuesta va a estar determinada por aquella que nos otorga y que nos ofrece el censo, o sea, pudimos ajustarlo, ¿no? Bueno, y lo otro importante que nos interesa mucho, que fue como también una mejora de nuestra segunda edición, es que logramos hacer una parte de recolección presencial. La primera encuesta había sido solamente virtual y en esta segunda etapa incorporamos una fase de recolección presencial con el objetivo también de disminuir el sesgo que tiene la digitalización, la completa digitalización de la recolección de datos, y además porque, bueno, es un proceso también de co-construcción, ¿no? De a los territorios, darla a conocer también, es un proceso de construcción de información y de conocimiento colectivo. Finalmente obtuvimos 4.679 respuestas. Nuestro diseño es por cuotas, entonces nosotros nos habíamos propuesto alcanzar, eran 3.000 creo, si no me equivoco, 3.000, con ganas de superarlo, pero dijimos, bueno, vamos por 3.000, y logramos llegar a las 4.679, con lo cual seguimos mejorando, si se quiere, nuestra capacidad de recolección. Importante tener en cuenta, el diseño muestral, bueno, por cómo son los diseños muestrales, no es representativo de todas las opciones posibles, ¿no? Es representativa de la población migrante nacional por regiones, que son esas regiones que están ahí,
y para las 5 nacionalidades más relevantes, si se quiere, 10, podríamos decirlos, con algunos bemoles, y por género binario, que es lo que contiene el censo. Es decir, esos son los parámetros que nos permitieron calibrar de alguna manera ese ponderador para generar la capacidad de información de la encuesta. ¿Hasta ahí van bien? Cualquier duda pueden interrumpir o preguntarse, por favor. Así que una breve descripción de nuestros hallazgos más sociodemográficos, que son, por supuesto, que dialogan directo con los datos del censo. Sabemos que el 60% de la población migrante reside en el AMBA, y nosotros estamos en esta presentación focalizando en el AMBA, es decir, que la mayor parte de los migrantes viven en el AMBA. Eso es lo que quiere decir, y quiere decir que además tracciona la muestra, es decir, que un poco, si a nivel estadístico nosotros analizamos los datos que nos arroja el AMBA, son muy parecidos a los que se arrojan a nivel nacional, salvo cuando empezamos a dividirlos por regiones. Cuando vemos la totalidad, un poco lo que pasa en el AMBA es lo que pasa en el país, a nivel por lo menos estadístico, ¿no? De alguna manera para las otras regiones es un mayor problema porque tienen que lograr mirarse de forma más independiente para poder conocer sus particularidades. Bueno, 80% procede de países sudamericanos, Paraguay, Bolivia, y acá están las novedades de nuestras modificaciones migratorias en Argentina y en el continente, que Venezuela sube de lugar, la población venezolana sube a un tercer lugar de relevancia, y desplaza al colectivo peruano en el posicionamiento y a otros cuantos, porque en el último censo Venezuela no aparecía directamente en las estadísticas, ¿no? Bueno, el tiempo de residencia siempre nos sorprende, pero no es ninguna novedad. La mayor parte de las personas migrantes del país reside hace muchos años, hace más de 10 años, ¿no? Y solo el 17%, 17, casi 18%, hace menos de 5 años. Esto estamos hablando en el AMBA, pero insisto que esto se comporta más o menos igual a nivel de todo el país. Después hay algunos datos interesantes, y esto también tiene que ver con este diseño de nuestro instrumento, que es que hay información que no está en otras fuentes, que no existe en otras fuentes oficiales, y que son muy interesantes. Hay varias, pero entre ellas, por ejemplo, cómo son las composiciones familiares de las poblaciones migrantes. Y en esto, por ejemplo, hay un dato que a mí me parece súper interesante. Primero, esto de no sé si está acá, no, en este no lo puse, las conformaciones de las parejas mixtas, ¿no? Es decir, estas parejas entre argentinos, parejas internacionales, parejas migrantes, que esos son datos que en otros países, yo tuve una profesora cuando estudiaba el doctorado que se dedicaba a eso en Francia, a cómo son las conformaciones familiares en países de gran migración, y son procesos poco estudiados, ¿no? Que de alguna manera, y ahí me pongo de charleta nomás, pero pienso que también tiene una incidencia directa en nuestras ciudades, en los espacios educativos, en los espacios culturales, ¿no? En esta interculturalidad que va conformando los espacios de sociabilización, ¿no? Y que son poco estudiados, y en la encuesta nos permite saber, no me acuerdo el número, pero está en el anuario, cómo van aumentando también en función de esas nacionalidades esta conformación de parejas más mixtas, con distintas nacionalidades. Y otro dato muy interesante es esto de un 14% de las personas encuestadas tiene hijos menores de 18 años que viven en el extranjero, ¿no? Acá otro tema que nos trae los sistemas de cuidado, las familias transnacionales, las separaciones de las familias, ¿no? Esta migración, este concepto, sobre todo de la niñez, en contexto de la migración, que ya no es solamente el niño nacido en el extranjero, sino niño migrante en contexto de la migración, se refiere a la niñez migrante efectivamente extranjera, pero los hijos de personas migrantes instaladas en el país, los hijos de personas retornadas, que son migrantes pero que retornan a su país, o sea, que quizás los hijos nacieron en el extranjero, pero que sus padres son argentinos y regresaron, algo que en alguna década pasada ocurrió en este país también. Los niños que quedan al cuidado de otros familiares. Bueno, las niñezas en contexto de la migración
que tienen mucha relevancia en los sistemas de cuidado y que es algo que compete mucho a las dinámicas locales, es algo que, bueno, hay mucho todavía para estudiar. Y voy a ir rápido porque me cuelgo con esas cosas que me gustan. Y bueno, y otra cosa importante es que también, ¿no? El 73% de las personas encuestadas dice querer permanecer en el país. No tiene plan, es una migración permanente, es migración que reside, un poco lo que decía Brenda, vivo aquí, voto aquí, porque tienen interés de permanencia, interés de participación, interés de incidencia, que después seguro Juli va a poder profundizarlo. Bueno, panorama amplio para presentarles un poco algunas pinceladas. Y acá pasamos al tema vivienda. ¿Por ahí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, no me quiero detener mucho, como el tema del acceso a la vivienda lo trabajamos varias veces con Brenda en distintos momentos y, y es la situación del acceso a la vivienda, primero, creo que ustedes lo saben, las dificultades son de corte general, es decir, no son excluyentes de la población migrante, ¿no? Sino están mucho más teñidas por una situación de clase, las dificultades de acceso, las condiciones de las viviendas, con lo cual un poco lo que se observa en la encuesta nacional migrante es lo mismo que se puede observar de alguna manera en el censo en relación a cómo son los tipos de vivienda de las poblaciones y de las personas en función de las áreas de residencia, si están más urbanizadas, menos urbanizadas, etc. Y del mismo modo de los accesos al servicio. Es decir, no encontramos algo diferenciado por la condicionalidad migratoria. Lo que sí podemos ver, y voy a pasar acá, ¿no? Es en la condición de tenencia que empiezan a aparecer aspectos que condicionan muchísimo más la situación y el acceso a una vivienda digna, ¿no? Porque ahí hay y ahí sí empieza a jugar no solamente y en primer lugar lo documentario, es decir, las personas migrantes que acceden a los territorios cuando ingresan no van a estar en las condiciones documentarias que se requieren, por ejemplo, para tener contratos formales, con lo cual lo primero a lo que van a acceder y los datos de la encuesta lo muestran en los primeros años de residencia, es una mayoría de alquiler informal. No hay las condiciones de acceso a la garantía, no hay condiciones de salario eh, para poder acceder, ni documentación, ni tenencia de DNI. Con lo cual, los primeros años de residencia, además del costo, muchas veces quienes pueden hacer pago pagan alquileres mucho más costosos porque no cuentan con estas condicionalidades, no es ninguna novedad. Eso en el AMBA van a ver que es mucho más relevante, bueno, en La Pampa también aparece con fuerza, ¿no? El alquiler informal como una fuerza con el valor más alto de todas las regiones y también el alquiler formal, ¿no? Como la primera estrategia y en mucha menor medida el acceso a una casa propia por parte de las personas migrantes. Bueno, y de hecho hay también un número, el préstamo es más fuerte en otros lugares porque está muy anclado con el préstamo por trabajo, en muchos casos está mucho más vinculado con algunas cuestiones de trabajo rural, y en el grisecito otra, acá no se ve bien, pero en Capital Federal hay un acceso también como relevante a lo que tiene que ver con los hoteles o situaciones de precariedad de la población migrante, sobre todo durante los primeros años, ¿no? En la misma línea, las dificultades que se expresan en relación a la vivienda en el AMBA tienen que ver, en primer lugar, con la falta de garantías. Hay que decir que el 63% de las personas indican no tener dificultades. Y esto está directamente relacionado con el tiempo de residencia, ¿no? Es decir, las personas con mucho tiempo de residencia no expresan, además por la forma en la que fue realizada la pregunta, dificultades de acceso a la vivienda en el último periodo. Sin embargo, no es menor un 37% de personas que indican haber tenido problemas de acceso a la vivienda de algún tipo. Principalmente, como dijimos, falta de garantía de otros requisitos, aumento del alquiler, no poder acceder a una compra, problemas de discriminación
y ahí vemos cómo los problemas, sobre todo de falta de garantía, se vinculan directamente también, como decíamos antes, con el tiempo de residencia. Ya estamos. Bueno, para cerrar esta parte, porque creo, Juli, que vos seguís con discriminación, ¿no? Bien, bueno, un poco entonces en relación a lo que tiene que ver con la vivienda, nuevamente, si bien no encontramos, y esto también lo vinculo con un trabajo que hicimos con Mercedes y Virgilio durante la pandemia, y que también utilizamos los datos de la ENMA en la ciudad de Buenos Aires. Los mayores problemas tienen que ver, por supuesto, con la falta de garantía, y durante la pandemia, en su momento, hubo un gran porcentaje de problemas de desalojo. Lo que pasa es que cuantitativamente no son representativos, es decir, no emergen de una manera profunda en los datos cuantitativos, no emergen abultados en los términos cuantitativos, pero cuando uno indaga, por ejemplo, en las denuncias en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, entre las denuncias por desalojo, la mayor parte son de población migrante. Es decir, cuando focalizamos en de dónde provienen los problemas más graves de acceso a la vivienda, las personas migrantes ocupan un lugar central. Lo mismo ocurre en la presencia en asentamientos o villas, que en la ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares llega hasta más del 80% la proporción de personas migrantes que viven en las villas. Es decir, ahí sí encontramos que en los asentamientos o en las villas hay una sobrerepresentación de las personas migrantes en relación a las zonas más urbanizadas, y también muy atravesada por ciertos colectivos. Hay algunos colectivos que van a tender a instalarse más frecuentemente en las villas que otros colectivos, incluso por las mismas redes de recepción. Por ejemplo, paraguayos y peruanos tienen cierta historicidad de asentamiento en algunas de las villas de la ciudad de Buenos Aires, mientras que la población venezolana tiene, por ejemplo, mayores desafíos en cuanto al acceso a las garantías y una proporción importante de alquileres informales, porque están buscando asentarse en zonas más residenciales. Bueno, dejo hasta acá la parte de vivienda y le doy la palabra a Juli para que continúe con la otra parte. Gracias, Nat. No, yo antes de continuar quería también compartirles que estaban acá, están presentes entre, entre el grupo colegas que también formaron parte del proceso colectivo de la EDMA y que de hecho han estado a cargo de la redacción de algunos de los capítulos del Anuario Estadístico Migratorio, que es el principal producto em, de informe que tiene, de informe diagnóstico que sacamos desde la ENMA antes de la apertura de los datos, como decía Nat hoy, bajo una política este, de ciencia abierta, que es la que rige el diseño y la implementación de esta iniciativa, de esta herramienta que es la ENMA. Y bueno, así que nada, quiero mencionarlas. Hasta hace un ratito estuvo Paula Carelo, que también participó desde Rosario de este proceso. Está Jessie Montoya, creo que sigue Jessie acá. Jessie estuvo ocupada de analizar lo que es el acceso a la salud de la población migrante. Ceci Meleia, que estuvo también trabajando con el equipo de discriminación. Algunos de los datos de discriminación voy a estar presentando ahora. Bueno, en fin, ponerlos al tanto que también hay parte del equipo que estuvo formando parte de esta iniciativa entre los oyentes. Y bueno, un poco voy a ir rápido porque así también dejamos lugar al intercambio o a las reacciones o a lo que genera esta propuesta que les trajimos en función de los debates y de los intercambios que ustedes están dando a lo largo del seminario, bajo esta clave migratoria que intentamos imprimirle a la presentación dentro del tema que convoca. Y bueno, yo continuaría con lo que tiene que ver, ahí pasaste, Nat, con lo que tiene que ver con retomando esta pregunta que dejó planteada Brenda respecto de la operacionalización al momento de entender, comprender, estudiar el derecho a la ciudad, y pasando de esta dimensión más residencial que se adelantaba y que Nat presentó con datos relacionados al acceso a la vivienda de este grupo social. eh, del que nos ocupamos, que es la población migrante. Bueno,
pasamos entonces a una dimensión que la distinguimos como una dimensión más simbólica, ¿no? Que tiene que ver con acceso al espacio, con acceso a distintos derechos. Y les compartimos entonces algunos datos de discriminación muy interesantes que arroja la ENMA. La ENMA tiene un bloque en su instrumento de recolección de datos que es el bloque Discriminación y Violencias. Y se le pregunta a la persona encuestada si ha padecido, si ha experimentado y con qué nivel de frecuencia situaciones de discriminación en su lugar de residencia. Entonces, bueno, lo que nos arrojan los indicadores de discriminación a nivel nacional, pero de vuelta compartiendo completa tendencia con el AMBA, por esta razón que explicaba Nati cuando hablaba del diseño muestral, que bueno, el AMBA se lleva el grueso de la muestra de la ENMA nacional. El 47% de las personas migrantes indicó haber experimentado al menos alguna vez discriminación en Argentina, en su lugar en el que reside. Es una cifra verdaderamente significativa. O sea, casi 5 de cada 10 personas migrantes encuestadas ha padecido alguna vez, indica que ha padecido alguna vez una situación de este tipo. Y cuando uno comienza a cruzar estos datos con variables que habitualmente interseccionan también, ¿no? Produciendo o profundizando la discriminación en determinados grupos, como puede ser el género, como puede ser el grupo etario, como puede ser la región de origen, entre muchos otros, entendemos y detectamos que hay una variable que termina siendo como crucial y determinante, reforzando la discriminación, que es la pertenencia, la ascendencia étnica, ¿no? Lo que nos muestran los datos de la encuesta es una clara incidencia para las personas afrodescendientes o aquellas que se reconocen como parte de colectivos indígenas, de grupos originarios, donde en el primer caso la discriminación sube al 83% de las personas encuestadas que se reconocen dentro del primer grupo y a 76% entre las que se reconocen dentro del segundo grupo, ¿no? Em, y, y otro tema, digamos, central, directamente relacionado a eso es, bueno, ¿en qué espacios, no? En qué ámbitos, en qué escenarios, y pensando bien en clave de derecho a la ciudad, se produce esta discriminación de vuelta con mayor frecuencia, que es un poco lo que interroga el instrumento. Y ahí lo que observamos en este grafiquito que les presentamos acá es que el 49%, ante una pregunta de respuesta múltiple, con opción de respuesta múltiple, es decir, que permitía escoger más de una opción, el 49% de las personas encuestadas reconoce que se ha sentido discriminada en la calle. Y después fíjense que hay, luego de esa opción mayoritaria, casi el 50%, elegida por casi el 50%, otros espacios públicos de suma relevancia, digo, el transporte público, oficinas del Estado, contextos de atención sanitaria, entre otros. Bueno, ustedes se imaginarán que nosotros aquí hicimos como una selección de datos, no trajimos todos los datos, pero no quiero dejar de mencionar, o sea, que esto se puede complementar también y sería muy interesante que puedan chusmear dentro de la página web de la ENMA, de los productos que están allí colgados en nuestra web específica, que es encuestamigrante.ar, corregime Nati si no es así. Em, que, que está el anuario estadístico, quiero decir, hay un documento donde se reconstruye todo el proceso, hago un paréntesis acá, ¿no? Pero no quiero dejar de decirlo, un documento que reconstruye todo el proceso colectivo de construcción de la herramienta, de construcción de la ENMA, que también lo encuentran en el sitio web y donde pueden solicitar los datos, ¿no? Donde se llena una planilla para solicitar los datos para aquella persona, organismo, entidad que esté
interesada. Bueno, en el anuario sobre todo van a encontrar que el capítulo de discriminación también combina violencia. Si, por ejemplo, abarca todo lo que tiene que ver con violencias ejercidas por parte de la policía o de las fuerzas de seguridad, o sea, todo lo que está relacionado con un abanico amplio de situaciones que incluyen agresión física, verbal, sustracción de pertenencias, abusos de poder, pedidos de soborno, bueno, todas este tipo de prácticas por parte de la policía, por parte de la fuerza de seguridad que recaen sobre la población migrante, están también medidas y es muy interesante observar estos datos, también cómo interseccionan con otras variables, por ejemplo, la población más afectada dentro del grupo migrante termina siendo la población joven, los varones sobre todo, la población racializada, digo, ahí también me interesaría em, si seguramente quienes estén en Mar del Plata, quienes estén en la ciudad, bueno, encuentren ahí algunos paralelismos o algunas manifestaciones o algunos testimonios para compartir, digamos, esta misma dirección. Así que no quería dejar de mencionar que también está contemplada esta dimensión dentro del bloque de discriminación y violencias. Pasamos a la que sigue, Nati, al slide que sigue, y ahí ya me meto con, bueno, otra vía, otra modalidad de operacionalizar el derecho a la ciudad bajo una dimensión más política que tiene que ver en sentido amplio con la participación, y ahí lo que pensamos era, bueno, qué interesante traer también a esta instancia, siempre con foco en el AMBA, eh, algunos datos relativos a participación social, a participación sociocomunitaria, a participación política de la población migrante en este espacio geográfico. Em, entre los primeros resultados que podemos ver acá, por un lado observamos que el área metropolitana de Buenos Aires registra proporcionalmente los valores como más altos de participación sociocomunitaria para las personas migrantes. Es decir, la encuesta le pregunta a, a- a su público objetivo, digamos, si participa o no en algún tipo de organización en la sociedad de destino y receptora, y en qué tipo de organización participa, ¿no? Bueno, y les decía que la región del AMBA registra los valores más altos. Nosotros asociamos esto a lo que tiene que ver con, bueno, un espacio de relevancia política y social mayor que acreditan las ciudades, los centros urbanos en general, este, dando una posibilidad mayor de estructuración de redes asociativas y políticas en sentido amplio. Y también cómo va de vuelta, ¿no? Afectando distintas variables al interior de este grupo en función de distintas condiciones, como puede ser el género. Hay una participación mucho más abultada de las mujeres migrantes en las organizaciones. Em, Hay una correlación también muy clara positiva entre la edad y el tiempo de residencia. O sea, a mayor edad de la población migrante encuestada, mayor participación se registra, y a mayor antigüedad de residencia en el país, lo mismo. Para los estudios migratorios que se enfocan en el acceso a derechos en todos los órdenes sociales, la variable temporal, la variable de la antigüedad de la persona migrante en el país de residencia termina siendo crucial. Nosotros siempre decimos que las personas cuando emprenden y atraviesan la experiencia migratoria, em, también atraviesan un proceso de desplazamiento, ¿no? Y el primer tiempo, la primera acogida de estos grupos, de estas personas, tiende a ser el más vulnerable desde varios puntos de vista, ¿no? Entonces, en la medida que transcurre un determinado tiempo, en la medida en que esa persona puede empezar a forjar cierto capital social, resolver su situación documentaria, bueno, conseguir un empleo,
independientemente de qué en condiciones, pero de resolver su situación inmediata de vivienda, esa temporalidad en la que resuelve estos temas tan críticos, bueno, va habilitando la posibilidad luego de incorporarse a otro tipo de espacios, a otro tipo de organizaciones, a otro tipo de espacios de participación, sobre todo. Por eso la participación social, política, está muy correlacionada con la antigüedad de la residencia, con el tiempo de residencia en el país. Y por eso también, bueno, esto último que está acá, ¿no? Porque cuando hablamos, cuando cruzamos esta variable de participación en organizaciones en sentido amplio, la población de origen europeo tiende a tener índices más altos, o la población regional de arribo tradicional versus aquella población migrante de arribo más reciente. Sí, pasamos, Nati. Acá simplemente lo que hacemos, y me apuro porque quiero habilitar el intercambio, es mirar en qué tipo de organizaciones se involucra la población migrante. Em, la mayoría, en el caso de AMBA, lo hacen organizaciones barriales, en movimientos sociales y en organizaciones de migrantes. Y aquí sí distinguimos de vuelta una particularidad que tiene la población migrante que reside en el AMBA, que a diferencia del ejercicio de la participación sociocomunitaria que exhibe la población migrante en otras regiones del país, se involucra más, y esto acá recupero lo que hablaba Brenda respecto de su participación, qué lugar para la población migrante en las luchas urbanas, qué lugar para la población migrante en este tipo de espacios. Y en el AMBA se registra esto, un mayor involucramiento en agendas reivindicativas más amplias, en espacios que, digamos, trascienden el criterio de aglutinación basado en la condición migrante, ¿no? En cambio, en otras regiones del país lo que visualizamos es que hay un involucramiento más orientado a las organizaciones de migrantes, que tienen agendas más focalizadas en temáticas, problemas, dificultades, desafíos que se asocian a su condición de extranjería y a sus limitaciones derivadas de eso. Y por último, y acá abro más que otra cosa, pasamos a la última, Nat, todo lo que tiene que ver con la participación política. Hoy lo adelantaba Brenda, acá encontramos a priori una de las mayores brechas de acceso a derechos entre la población nacional, la población no migrante y la migrante, en el sentido que hay un distingo muy claro respecto de la posibilidad de elegir, ¿no? Las personas migrantes no pueden elegir en nuestro país representantes nacionales, de cargos nacionales, no pueden elegir presidente, vicepresidente, legisladores nacionales. En la mayoría de las localidades, entonces cada provincia regula lo que tiene que ver al ejercicio de este derecho a nivel subnacional. Esto es muy importante. En la mayoría de las localidades del país, las personas migrantes sí pueden elegir candidatos a elecciones municipales, intendente, concejales, etcétera. Si miramos el AMBA de vuelta, y ahí confluyen las regulaciones de la provincia de Buenos Aires y de la Cava, em, en función de lo que regulan ambas jurisdicciones, las personas migrantes pueden elegir representantes para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo, tanto a nivel municipal como provincial. En el caso de Cava es una jurisdicción, en el caso de la provincia de Buenos Aires pueden elegir gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales y las autoridades locales. Y el empadronamiento es automático, lo cual no es menor, y el tiempo de residencia exigible es de 2 años. Digo que no es menor lo que tiene que ver con el empadronamiento automático, porque en la mayoría de las jurisdicciones provinciales de nuestro país, el ejercicio del derecho al voto de las personas migrantes es voluntario. La persona tiene que acercarse a un registro, a un juzgado de paz, bueno, va variando la autoridad en función de cada jurisdicción, y manifestar explícitamente y mediar trámite personal y voluntario
para poder ingresar a ese registro especial de electores extranjeros, conocido como padrón de extranjeros, y a su vez se ve involucrado en circuitos particulares, vota en mesas diferenciadas respecto de aquellas en las que vota la población migrante. Esto también pasa en la provincia de Buenos Aires. Y lo que es más llamativo del caso es que en función de que la población migrante vota en mesas especiales, podemos conocer, a diferencia de lo que pasa con el común de la ciudadanía, cuál es la orientación electoral del ejercicio efectivo de ese voto, porque tenemos los resultados electorales. Entonces, si lo razonamos un poquito, es bastante escandaloso, ¿no? En términos de todo lo que puede recaer sobre la población extranjera en el ejercicio de esa participación. Bueno, y lo que muestra este gráfico último básicamente es que también el AMBA, junto con Patagonia, registra em, los mayores índices de participación medida política, medida por el ejercicio del voto en elecciones locales en los últimos 2 años, em, teniendo en consideración que el dato se capturó en el 2023. Y bueno, como para cerrar y también dar lugar al intercambio y a lo que les reaccione un poco lo que acaban de escuchar, eh, bueno, y también un poco a pedido de Nati que lo adelantaba hoy, eh, dejar planteado, ¿no? Los desafíos y recuperando también lo que planteaba Brenda al principio y las implicancias de hablar de una escala local, de hablar de una escala de ciudad, eh, las diferencias que existen cuando hablamos de la población migrante en entornos locales o en contextos urbanos o en contextos de ciudades versus cuando tenemos una mirada respecto de su integración, entre comillas, desde una mirada más centralista o desde el Estado Nacional o desde su presencia en todo sentido a nivel nacional. Yo hace tiempo que estoy trabajando en lo que tiene que ver con el abordaje de políticas hacia los grupos migrantes en los niveles municipales. Y la verdad es que, si bien la cuestión migratoria fue una materia de incumbencia hipercentralizada, tradicional e históricamente, además de una serie de dinámicas que se fueron dando, abrir la puerta a pensar el rol estatal a nivel local, bueno, abre una puerta muy interesante porque las configuraciones que tienen lugar son muy particulares, las dinámicas de relacionamiento y de vinculación y de interacción entre la población migrante, entre la población migrante organizada y el poder local, este, también lo podemos visualizar en términos de oportunidades para las luchas urbanas, para las luchas del derecho a la ciudad, para batallar el acceso a derechos en ese nivel y en esa escala, de manera tal que para lo que tiene que ver con nuestro objeto de estudio, que es la población migrante, nuestro sujeto es central, hablar de derecho a la ciudad, pensar la escala local y pensar la vinculación de este grupo social con el poder local, bueno, hay como un terreno ahí muy fértil para explorar, ¿no? Bueno, gracias por la escucha atenta, gracias por la escucha respetuosa, estamos encantadas de haber compartido este espacio y bueno, saber ahora cómo lo recibieron. Bueno, ante todo, felicitarlas, Brenda, Natalia, Julieta, excelente la exposición y excelente el trabajo. Hicieron, la verdad, un trabajo enorme, enorme, y los datos me parecen, la verdad, que abren mucho para pensar y para debatir. Mucho. Hay muchas cosas ahí. No quiero monopolizar yo, sino abrirlo para que vayan levantando la mano y preguntar. Mientras tanto, hay 3 o 4 cosas que les voy tirando que me parecieron
pegaron especialmente una, la que recorrió todo, que fue un poco esa relación entre las escalas, lo local y lo global, que lo trataste vos, Brenda, después Natalia, vos, Julieta, recién cerrabas. Yo creo que es muy interesante ver eso porque es un poco el juego en general del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad se plantea como arranca en y después necesariamente tiene que pasar al ámbito global, si no, no, no funciona, por lo menos en el planteo que hace Lefebvre, que sigue Harvey, Soja y otros autores. Entonces eso me parece lo interesante de ver de qué manera podemos vincular esas luchas locales con las problemáticas globales, porque además muchas de las luchas locales dependen de respuestas, de problemáticas que exceden lo local. Si hoy hablamos de la cuestión, tal vez una de las que más se está haciendo fuerte en las ciudades, que son problemas medioambientales, no es una cuestión que podemos solucionar en la ciudad, ni siquiera en el país. Entonces, eso me parece un tema para discutir. Incluso hay, si a alguien le interesa después, Harvey hace un análisis muy interesante en un caso de la empresa Rover en Inglaterra, que lo habían llamado, no recuerdo qué pueblo era, justamente como él termina enfrentado con quienes lo invitaron porque eh, lo llaman para defender una causa justa, que es la empresa Rover iba a cerrar y iba a echar a todos los trabajadores de la empresa. Entonces el sindicato lo llama, la ciudad lo llama, porque prácticamente la ciudad, el pueblo dependía de la empresa, y cuando él estudia el tema y todo, dice, desde el punto de vista local, eh, salvar la empresa, preservar los puestos de trabajo, es salvar a la comunidad. Desde el punto de vista social, es una empresa que contamina, que los trabajos, él dice específicamente, son trabajos de mierda, dice, ¿qué estamos defendiendo? Es decir, tenemos que lograr conciliar que la ciudad siga viviendo, que haya una reconversión, pero no podemos estar atados a defender algo que, la verdad, lejos de trabajar en buena calidad, lo que estamos haciendo es sometiendo a la gente a seguir trabajando en un trabajo que lo desgasta. Entonces, esa problemática creo que está muy, muy interesante lo que ustedes están planteando. Y después, el tema que es algo que, bueno, en las clases de político toda la vida siempre surgió. Acá en Argentina no tenemos racismo, no tenemos discriminación y sí, no tenemos gente de color porque la hemos eliminado en otra época, lo mismo que los indígenas, pero donde hay y se ve alguna forma de diferenciar, aparece este racismo que ustedes en la encuesta están planteando de una manera tan obscena, te diría, porque ese 50% prácticamente que da de discriminación es muy, muy notable, muy notable. Y creo que en los discursos de los últimos días se notaba. Es decir, con todo el tema de la discusión académica, el problema con los migrantes, que también es otro detalle que ustedes señalan muy bien, cómo a veces el problema no es tanto el migrante, sino la clase social a la que pertenece el migrante. No es lo mismo si viene un migrante a la Argentina con mucho dinero a invertir, que la mayoría de los migrantes que vienen, que tratan de buscar un espacio para ganarse la vida, y entonces son los que van a ser racializados, discriminados y atacados. Creo que por lo menos esos son los puntos que más me chocaron entre tantos otros que tenemos para dialogar. Sí, ¿No? la verdad es que, perdón, no sé si querías contestar ahora. Eh, No, no, quería solamente hacer un comentario, pero lo digo solo porque me lo recordó ahí el comentario de Pablo, que no es que está en esta encuesta en particular, pero sí es algo que otras colegas están trabajando a partir de los datos censales y que además vemos como una serie histórica. Argentina está dejando de ser un polo de atracción para migrantes, está disminuyendo la proporción de migrantes, están viniendo menos. De hecho, y me olvidé de decirlo, lo tenía anotado y me olvidé, tuvimos problemas para capturar a migración haitiana, senegalesa.
porque se fueron entre la primera edición y la segunda, ¿no? Nuestras crisis, los vaivenes, las causalidades, no las quiero explorar, no tengo datos para ello, pero efectivamente lo que sí están mostrando los datos censales es que a nivel absoluto, de hecho, han disminuido colectivos migratorios. Vienen menos, los bolivianos menos, los paraguayos menos, venezolanos es una excepción por una condicionalidad regional, pero viene dejando de ser un polo de atención. Entonces, cuando emerge en la esfera política, en el discurso, esta xenofobia y esta antimigrante, está completamente carente de prueba empírica. Es exactamente lo contrario lo que está ocurriendo en nuestro país. Así que me había olvidado decir eso, perdón. Adelante, No, Juliana. gracias, Natalia. No, simplemente un comentario como, digamos, el insumo de estos datos sirve para cuestionar este tema del acceso a la universidad, por ejemplo, porque la mayor parte de los migrantes, como ustedes descubrieron, tienen voluntad de quedarse, hace muchos años que están acá, tienen sus familias, y eso muestra que ellos van a devolver, digamos, en términos económicos, si ese fuera uno de los argumentos para decir que si no hay reciprocidad con otras naciones, no podríamos otorgarles el mismo derecho al acceso a la educación universitaria. Me parece sumamente importante, porque muchos de los debates que se dan en el espacio público se dan con pocos datos. Entonces, bueno, el trabajo de ustedes sirve como para diferentes campos y diferentes discusiones y me parece eso muy valioso. Bueno, ahí Nati siempre es la que se pone más firme con eso, porque ahí diste en la tecla, Juliana, con una discusión que nosotros tenemos todo el tiempo puertas adentro, porque claro, nos sentimos interpeladas con ese discurso, ¿no? Y necesitamos salir a decir algo respecto a eso, pero después también reflexionamos que la producción de la información que nosotros hacemos, la apuesta que defendemos, el norte que explicó muy bien Nati y que motiva todo este proceso y que enmarca hasta teórica y conceptualmente todo este proceso, se escapa de la respuesta a esa lógica economicista de tener que explicar y argumentar hasta dónde y cuantificar cuál es el aporte y la contribución de la persona migrante en cada espacio, sea educativo, sea sanitario, sea que hablemos de la protección social o de la materia que hablemos. Porque si nosotros miramos y defendemos el acceso a ese espacio, a ese bien público, a ese servicio desde la lógica del derecho humano, de que la persona tiene acceso a ese espacio en función de su condición de ser humano, no tendríamos que estar explicando que en realidad merece esa accesibilidad en función de esa contribución y ese aporte. Pero nos encontramos todo el tiempo entrampadas, digamos, por decirlo de alguna manera, en esas lógicas y en esas interpelaciones que cíclicamente las derechas imponen cuando colocan a la población migrante como chivo expiatorio y como responsable de todos los males que aquejan a la sociedad, y que es tan sencillo y tan fácil de instalar en los medios masivos de comunicación y de circular y de reproducirse, aún sin apoyatura en evidencia empírica y en datos que lo solventen, ¿no? Pero me parece interesantísimo lo que vos decís, porque es algo que estamos todo el tiempo nosotras discutiendo y rediscutiendo en nuestros espacios. Sí, y es Julieta, verdad, coincido con vos. Se da eso en el debate y uno no quiere ceder a entrar en ese terreno Exacto. de la discusión. Pero sin embargo, creo que es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas personas ven en los argumentos más normativos un argumento débil, un argumento que lo desestiman fácilmente. Entonces, es necesario entrar en los datos para poder reforzar esa mirada desde los derechos humanos que quizás no todo el mundo la acepta, ¿no? Pero Exacto. parece... Perdón, Pablo, y déjame decirte una última cosa, que es porque está ligado a esto, Juliana.
nosotras desde esta posición también escuchamos bueno, la ENMA es una construcción, de ahí en ese espacio de construcción participan muchos referentes y muchas em, 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 personas que están cotidianamente poniéndole el pecho a esta lucha barrial, comunitaria, etcétera, y siempre también traemos a colación el testimonio de Pablo, Nati, de Pablo, el referente del bloque de trabajadores migrantes, que además es compañero, amigo y colega, em, que él nos decía, ok, pero nosotros con el discurso de los derechos humanos en el barrio no nos alcanza, no nos escucha nadie, nosotros necesitamos estos datos para dar la batalla, ¿sí? Entonces, cómo también a los distintos órdenes y flujos de discursos, estas necesidades, porque esto era algo también que nosotros lo discutíamos en nuestros espacios de construcción de la herramienta y de proyección de la misma, pero en el territorio y en el barrio las necesidades son otras, ¿no? Entonces, bueno, eso. No, yo simplemente no, sí, coincido con esto, pero creo que el problema es profundo. Es decir, nosotros intentamos dar discursos racionales y es muy difícil dar un discurso racional contra un irracional, porque este es el problema. La mercantilización y tiene que rendir y si no rinde no sirve y si los migrantes vienen acá y se aprovechan de nuestra educación, no, pero consumen más. Esa discusión no es la discusión real de la derecha. La discusión real de la derecha es, soy racista y no quiero que la gente de abajo estudie, ni progrese, ni nada, ni ocupe mis espacios. Ese es el argumento real, que es el que se traslada a gran parte de la sociedad que lo termina comprando. Acá, y ahora era el debate, las elecciones en España que se vienen, la principal preocupación de la gente era los migrantes y la inmigración. ¿Basado en qué? En datos falsos. Pero a la gente no le importan los datos. Es decir, nosotros estamos preocupados por una acreditación, por una formación, por si, mirá, los datos dicen esto. Pero miento los datos porque en el fondo lo que me preocupan son los derechos humanos. Es decir, que no haya derechos humanos, que los derechos humanos sean para el humano como yo, no el resto de los humanos. Entonces, creo que este es el problema de hoy. Es decir, a mí me recuerda a una película de Woody Allen que siempre confieso mi fanatismo por Woody Allen, pero Woody Allen en Manhattan está discutiendo con unos amigos, y estamos hablando de la década del 70, y dice, va a haber una manifestación de nazis acá por el centro de Nueva York. No sé si recuerdan. Y son profesores universitarios los que están discutiendo, y dice, hay que salir con palos a pegarles en la cabeza. El otro profesor dice, ¿cómo vas a hacer eso? Tenemos que salir, discutir, debatir, convencerlos. Con los nazis no hay discusión posible. No hay forma. Y este creo que es el desafío que tenemos hoy en día. Nos encontramos con gente que no le interesa debatir, que no le interesa escuchar, que lo que le interesa es actuar autoritariamente. Entonces, el discurso se envuelve venimos por la libertad, venimos por la igualdad, pero quien no esté de acuerdo conmigo le voy a salir a pegar por la calle. Sea jubilado, sea docente, o sea quien sea. Entonces, es muy difícil trabajar en ese contexto cuando uno trabaja de la investigación, como lo están haciendo ustedes, con mucho cuidado, con los datos, cuando después, si los datos me vienen bien, los uso, si no me vienen bien, invento otros datos. Natalia, perdón el optimismo, ¿eh? Sí, sí, yo te iba a decir, no nos dejemos vencer por el pesimismo. No, por No eso hay que tenemos estos dejarse espacios. no nos dejemos vencer por el pesimismo. Justo estoy leyendo un libro que le comentaba justo a Julieta que me tiene muy interesada, que es de un investigador, no sé si de dónde, finlandés, de Haas, que trabaja mucho el campo migratorio y que sacó un libro, creo que el año pasado, sobre algo vinculado como con un derrumbe de los mitos y bien anclado, por supuesto, en una mirada eurocéntrica.
no lo terminé. Así que después, en todo caso, les cuento todo lo demás que ve, pero lo que viene haciendo es justamente desarmar algunas de estas ideas. Y hay una que me parece muy interesante para plantearla, que dice, hay una creencia, primero desarma los números, ¿no? Dice, lo primero que tenemos que hacer es desarmar ciertas cosas y desarma los números de lo migratorio, ¿no? Entonces, en las movilidades, en lo migratorio, a nivel global, la migración permanece, no es proporcionalmente en aumento desaforado, viene siendo el 3% de de la población mundial desde Global. hace décadas, un par de siglos. Es decir, desde que tenemos más o menos sigue permaneciendo igual. Lo que se ha ido es modificando la forma. Pasó de ser europea y colonial a que las excolonias vayamos hacia Europa y el famoso norte global. O sea, se modificaron las dinámicas, pero las proporciones no cambiaron. De hecho, él dice algo que a mí me encanta, que dice, me sorprende que en realidad el 97% de las personas siga permaneciendo en sus territorios con la situación de caos que vivimos. 97% de las poblaciones sigue residiendo en sus países de origen. Es increíble, a mí me parece asombroso, tiene razón, ¿no? Entonces, como cambiar la película para deconstruir esos mitos, que a mí me parece que está bueno. Y lo segundo que dice, voy por ahí, después les cuento los otros capítulos, voy por ese lado. Dice es, también es falso que las personas a nivel de lo local estén en contra de la migración. Hay un imaginario en contra de la migración, pero cuando vos vas al barrio y cuando vas al vecino, el vecino migrante no me molesta, el que me encuentro. Puede haber condiciones, espacios territoriales de mayor disputa donde eso se ocurre, pero en general no es ese migrante, no es la madre que del mismo colegio de mi hijo o ese con el que comparto la salida, no siempre son esos los espacios, sino ese imaginario que se construye. Y ahí, qué bueno que Brenda levantó la mano, porque me parece que ahí ella tiene cosas para decir, que se construye mucho desde ese entorno, ¿no? Entonces, y yo solo para retomar, me parece que ahí, volviendo a la ciudad, creo que esa deconstrucción, sin dejarnos cooptar por estas hegemonías absurdas que nos vienen imponiendo en Argentina, una derecha incomprensible, y en el mundo también, me parece que en los espacios locales hay una territorialidad que puede decir otras cosas y que le puede quitar ese sentido común que se coopta por la derecha, que es el que hay que recuperar desde la producción de conocimiento. No, yo me quedé pensando en todas las cosas que fueron diciendo que me parecen súper interesantes y respecto a lo que decías, Pablo, yo pensaba en esto de que dice Bauman, usa incluso la analogía de que el barrio es el vertedero de los problemas globales no resueltos, ¿no? Yo creo que no es casual la palabra vertedero acá, porque hay un poco ese juego de escala bastante perverso en el cual los poderes centrales, como que de alguna forma, si algo que derraman es los problemas hacia las periferias, digamos, hacia los barrios, hacia las escalas desde las cuales incluso desde la gestión se cuenta con los menores recursos, con las menores posibilidades de transformación, y después se las termina responsabilizando de un montón de eventos y de situaciones y de problemas que exceden por completo a la escala, y que las causas hay que encontrarlas en otras, justamente, ¿no? Y es algo parecido, me hacía pensar a la noción de la externalización de las fronteras, ¿no? Y esto pensando ya en un sentido más global, ¿no? Como, por ejemplo, o sea, Estados Unidos va desplazando, o los controles en Europa con Frontex, digamos, cómo se van desplazando y corriendo esas fronteras cada vez como hacia otros espacios que no necesariamente son las propias fronteras, los límites internacionales, sino hacia, digamos, como hoy se habla como de la frontera vertical en México, ¿no? Como todo el territorio mexicano como una frontera, si se quiere, o cómo eso se va desplazando y se va corriendo y de alguna forma se intenta eh, mover las mismas responsabilidades, ¿no? Entonces hay algo de todo esto también no, de algunos gobiernos centrales de querer correr estas responsabilidades y descentralizarlas y generar con estos movimientos de descentralización como una especie de no me hago cargo de este problema y sobrecargo cada vez más a la escala local, que
yo creo que es como la que eventualmente, como decía Nati, la que puede ser una fuente de posibilidades de resistencia y de construcción de otras formas posibles, ¿no? De vincularse, otras formas muy ancladas en lo cotidiano y en el conocimiento y en el fortalecimiento de los lazos y de entender que si empezamos a arrastrar un poco hacia atrás, habría que ver quién no es migrante, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, un poco hacer esa pregunta también implica otro ejercicio de reflexividad que evidentemente no se están dando el contexto como para que eso sea propiciado, pero bueno, creo que hay que seguir dando batalla y seguir haciéndonos estas preguntas y reflexionando sobre estas cuestiones. Eh, Ahí creo que alguien más había levantado la mano, no quiero seguir hablando. No, no, está bien, ahí está Pablo Balatina para hablar, pero sí, sí, digamos, el eje del derecho a la ciudad que nos da la esperanza después de la negatividad es la lucha de clases arranca acá, este es el espacio en el que tenemos más cercanía con las autoridades, en la que podemos ejercer alguna presión, a veces es muy difícil llegar a las autoridades nacionales, pero por lo menos en lo local deberíamos tener mayores chances. Ahí Pablo, que tenía la mano levantada. Sí, bueno, me voy un poco del tema, pero me quedé con esto de que es una frase que tiene una cacofonía agradable, ¿no? Dato mata relato, pero la verdad que no. En un libro que estoy leyendo de una especialista en educación comparada, que es François Dubet, dice que en Francia los grupos de derecha hablan de una inmigración de un 30% y la data no llega al 10%, pero no importa, ¿a quién le interesa la data si logran imponer eso? Algo parecido nos pasa a nosotros con la imputabilidad de los menores. Uno puede llevar los datos y decir, no es un problema grave en el país, en ningún país del mundo, modificar la legislación lo bajó, pero parece ser que los datos no cuentan. Y en el tema de la educación comparada, que no es el tema de ustedes, pero bueno, está muy en boga en este momento, bueno, tenemos que los países nórdicos invitan y pagan hasta la alimentación de los extranjeros porque prestigian muchísimo la universidad y es un gasto realmente menor para un país que hace amigos de este modo, que puede tentar que ese profesional se quede en el país y que además va al almacén, compra, alquila un departamento, deja todo un aporte. Y acá está sobreentendido que el estudiante extranjero que estafa al Estado es boliviano, es paraguayo, cuando los estudiantes extranjeros son de todo el mundo y bienvenidos que lleguen al país. Lo que ocurre es que el tema en discusión acá es otro. El tema en discusión es cómo se ocupa un cargo en la dirigencia si uno no tiene educación universitaria. Y si la educación universitaria solo pueden acceder los que tienen dinero, se garantizan por siempre la dirigencia. Esa es la gran discusión que está en el fondo. No es educación inicial contra educación universitaria, las dos, por supuesto. Y la educación inicial que apoya la derecha, es porque que la apoyo yo también, ¿no? Pero es para que los padres tengan a los hijos cuidados y vayan a trabajar los dos y pidan menos días de trabajo. Así que, bueno, es un tema donde lamentablemente dato no mata relato. Me dejaste más preocupado porque si dijiste que la dirigencia salió toda de la universidad y esta es la dirigencia que tenemos y nosotros somos docentes universitarios, es preocupante lo que hemos hecho. Yo me amparo en que no toda la dirigencia salió de esta universidad. Claro, ahora, si solo pueden acceder a la universidad los que tienen Sí, te la dinero, digo en los que broma. tienen dinero no son necesariamente los más capaces, ¿eh? No lo creo ni en Milei, ni en Macri, ni en muchos otros. No, no, te lo digo en broma, porque hay que tomarlo de alguna manera, si no tenemos que pegarnos un tiro. No nos queda otra. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. La verdad que la exposición de las chicas hoy ya son casi las 4 menos 10. Si no, abrimos los micrófonos, les damos un fuerte aplauso, que es lo que hacemos habitualmente. Agradecerles. Gracias. Después, Muchas gracias. Julieta, si tenés Gracias. algún flyer o algo para poder difundir nosotros lo que vos pasaste ahí de la encuesta, nosotros vamos a pasar el acceso, pero si tienen, así lo podemos subir a nuestras redes para que puedan verlo, sería, creo que muy, muy interesante.
Y yo, Bueno, y yo quería hacer agradecerles. una preguntita, yo quería saber si se Sí, pueden escuchar las anteriores, así como está todo. grabada esta, o se pueden ir a Sí, 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 escuchar las nosotros anteriores tenemos, ediciones. les pasamos, tenemos en general, salvo alguna que haya habido algún inconveniente con los espacios de la facultad que antes teníamos guardado ahí, por eso lo tratamos de sacar ahora y grabarlo nosotros por otro lado. Lo subimos todo al espacio de YouTube nuestro, del Centro de Investigación, así que esta charla va a estar ahí. Y nosotros además, esta charla se las pasamos además a ustedes para que ustedes la tengan para difundir. Y está en nuestro Buenísimo. espacio habilitado ya, probablemente mañana esté disponible. Así que agradecerles, Juli, te dejo para cerrar, por Juliana. Sí, simplemente un placer, tan importante esto de seguir discutiendo, buscando contenido para poder dar la batalla cultural, digamos, no abandonar en la idea de que solo podemos resolver con una lucha cuerpo a cuerpo o con la impotencia. Así que agradecerles el trabajo que hacen y bueno, y el cariño. Entonces nos Es que estaremos viendo. creo que de las pocas cosas ciertas que dijo Milei es que es una batalla cultural. Es una batalla cultural. Hay que darla, hay que pelearla, ilusionarse aunque tal vez podamos ganarla, pero hay que dar esa batalla. Gracias a todas y todos. Adiós, que anden bien. Gracias. 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 Un Gracias. abrazo. Luego. Adiós. Chao, Gracias, chao. Gracias, gracias. gracias.